Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para opinarles, para enmarcarles todos los asuntos que nos parece que hay que conocer de la actualidad española e internacional. Todo con dos premisas, la valentía y el rigor, que son exigibles a la hora de elegir un medio de comunicación en el que informarnos, y un ambiente general de libertades en el que los que vienen aquí a opinar no defienden lo que les dicen que defiendan, sino lo que creen que deben defender. Esto no es una Telepedro, ya lo irán viendo a medida que desarrollemos el programa, pero desde luego es evidente que no. Empezamos en un lugar maravilloso, un lugar que a veces sufre crisis, pero que nos parece que es gente muy pacífica y tal, lo que ha pasado en el Nepal. En primer lugar, sepan que hay un tumulto de manifestaciones desde hace varios días y sepan que esos manifestantes le han pegado fuego al Parlamento. Le han pegado fuego al Parlamento después de pegarle fuego a la residencia del primer ministro, donde, pues hombre, a resultas de todo este movimiento tan soflamado, pues hemos tenido una persona herida, que es la mujer del ex primer ministro. Ha muerto ya esta mujer, perdón, después de renunciar a su condición de primer ministro, después de que le quemaran la residencia oficial, etcétera, etcétera, y esa fallecida. Bueno, pues el país está en una inestabilidad pues contra la corrupción, en fin, ahí ven como en grande y a través de un medio de comunicación podemos ver imágenes de todos estos tumultos, todos estos incendios, todas estas manifestaciones que han llevado a un país tradicionalmente tranquilo y una capital, pues digamos que simpática desde los viajes a Katmandú de los hippies de los años 70, pues cómo está hoy tan agitada. Bien, y de ahí nos vamos a Oriente Medio, o mejor dicho, a Túnez, que es nuestra primera parada en lo que podríamos llamar lo relevante, lo relativo al conflicto de Gaza. La primera parada es Túnez. ¿Por qué? Porque la famosa flotilla de Ada Colau, la exalcaldesa de Barcelona, y de Greta Thunberg y todos estos, que va y viene de Barcelona a Badalona, de Badalona a no sé qué isla de las Baleares, ha llegado finalmente a Túnez. Y al poco de llegar a Túnez han denunciado haber sido atacados con drones, y supuestamente miraban hacia Israel. Sucede que el gobierno de Túnez, que es más bien islámico, lo desmiente, y parece que poco a poco se va asentando la tesis de que alguien desde uno de los barcos que componen la flotilla había disparado una bengala, y que esa bengala, después de subir e incendiar y tal, y mandar esa señal de bengala, cayó sobre uno de los que iban en uno de los barcos de la flotilla y le incendió el chaleco salvavidas. Y eso es lo que desde lejos parecía, pues, que dentro de uno de los barcos pudiera haber un incendio, pero el gobierno de Túnez, insisto, descarta que hayan sido atacados por un dron, como ellos dicen, y ellos, después de ese desmentido, la verdad es que parece que han dejado de comunicar, son muy activos en redes sociales, habían enviado estas imágenes del supuesto ataque del dron, pero después del mentís del gobierno de Túnez, pues han bajado en sus pretensiones, y ahora la verdad es que no podemos dar por segura la tesis, pero parece que lo de la bengala va asentándose, así que pasan las horas. Y el conflicto de Gaza hoy vive pendiente de algo que no tiene que ver con la dichosa flotilla tan cacareada, sino con un ataque que ha tenido lugar contra un edificio en la capital de Qatar, que es Doha. Los israelíes, por boca de los speakers del gobierno de Netanyahu, asumen que ellos son los que han causado este ataque. El ataque iba dirigido contra un edificio, una de las torres más altas de Doha, la Torre Ruya, y bueno, pues casi la ha destruido, ¿verdad? ¿Por qué? Pues dicen que porque allí se alojaba la cúpula de Hamás, que está afincada en Doha. Les tengo que contar que Doha es el lugar donde se celebran de vez en cuando conversaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza.
De hecho, la televisión Al Jazeera comunica que esos que han sido atacados por, no se sabe muy bien qué medios, pero sí por Israel, estaban discutiendo la última oferta de paz en Gaza planteada por Washington. Ya veremos si esto es así o no. Lo cierto en este relato de lo que ha pasado en Doha es que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar ha hecho hincapié en que no tolerará Qatar este imprudente comportamiento israelí de atacar un edificio en su soberanía y que eso socave o le venga a plantear una grave inconveniencia a la seguridad regional, ni dice tampoco van a tolerar ningún acto contra su seguridad y su soberanía. Lo lógico después de este insólito atentado contra los representantes en Doha de Hamas, que estaban ahí, parece que reunidos. Bueno, ahí ven imágenes espectaculares del estallido que sufría esta torre Ruya, donde estaban alojados los representantes de Hamas. Bien, y en el tono político y desde España, hoy hay unas declaraciones que me gustaría que escucháramos de Pepa Millán, la portavoz de Vox, que dice que Sánchez está rompiendo lazos históricos con países que tienen una trayectoria positiva con España para tapar sus casos de corrupción, que es algo que vemos que podemos llegar a esa conclusión, compartirla con Pepa Millán, pero que es importante que el partido de Abascal esté en esa composición de lugar. Nos están colocando en una situación internacional muy delicada. Se están rompiendo lazos con alianzas históricas de España y se están tendiendo puentes con regímenes totalitarios y con organizaciones terroristas como Hamas, que ayer, en el día en el que se asesinaba a un español, daban las gracias a Sánchez por su actitud, para vergüenza de todos los españoles. Bueno, y de ahí nos vamos a Francia. En Francia se viven momentos de incertidumbre y de manifestaciones. Van a empezar a llegar hoy, mañana, pasado el fin de semana, terribles manifestaciones contra los planes del depuesto François Bayrou a propósito de apretarse el cinturón, reducir el gasto público. Todo eso lo rechazan de plano los sindicatos franceses que están al frente de la protesta, así como algunos de la izquierda más radical en el horizonte político francés. Mientras tanto, Macron, ¿qué dice Macron? Se le ha ido François Bayrou, no ha llegado a cumplir 9 meses de primer ministro y ahora están buscando denodadamente un sustituto que podría ser muy probablemente un socialista que le pasara la patata caliente de un gobierno que no provocase más líos con los que están en las calles manifestándose contra ese programa de embridar la deuda, el déficit público y de poner a los franceses, dejar de que sean el problema de Europa, como decía la señora Le Pen esta mañana. ¿Cuándo se va a producir eso? Ahí da una pista Macron. Macron dice que se quiere ir a la Asamblea de Naciones Unidas con este asunto resuelto y la Asamblea de Naciones Unidas se tiene que celebrar la próxima semana. Así es que día es clave para Francia, a ver si encuentran como Diógenes con la lamparita ese hombre bueno dispuesto a tranquilizarlo todo y a continuar con la política de gasto, que es donde están. Hoy hay que decir que los bonos franceses están ten con los italianos con apenas 3 puntos de diferencia, 3 puntos básicos de diferencia, que es muy poca cosa. La prima de riesgo les ha aumentado pues mucho y Francia es, hoy por hoy, en términos políticos, el gran problema de la Unión Europea. Como a continuación van a ver, así como que eso que les contaba yo antes, que a Macron le duran muy poco sus gobiernos. El gobierno va a proponer un plan de reducción de la deuda en el país para que Francia pueda escapar, en unos pocos años, de la marea inexorable de deuda que nos inunda. En 4 años, que es un tiempo razonable para la vida de un país y sus habitantes, no es que no tengamos deuda, sino que nuestra deuda no aumentará. Esta ha sido la exposición del primer ministro francés, François Bayrou.
pidiendo la confianza o censura de sus proyectos presupuestarios, con 45.000 millones de euros de primeros recortes en una sesión extraordinaria. Y esta ha sido la decisión de la Asamblea Nacional. El resultado de la votación es de 194 votos a favor contra 364 votos en contra. La Asamblea Nacional no aprueba la moción general. Por tanto, se requiere la dimisión del primer ministro de Francia. Se levanta la sesión. Bayrou fue nombrado primer ministro a principios de diciembre del año pasado y ahora presenta su dimisión, la cual Macron acoge. El presidente de la República toma nota del resultado de la votación de los diputados en los términos del artículo 49.1 de la Constitución. Recibirá mañana al primer ministro François Bayrou para aceptar la dimisión de su gobierno. El presidente de la República nombrará un nuevo primer ministro en los próximos días. Por su parte, Marine Le Pen siente que Macron no dimita y exige elecciones anticipadas. Este momento marca el final de la agonía del gobierno fantasma. El presidente solo tiene una opción: convocar elecciones y dejar que el país escoja. Por primera vez en la historia de la Quinta República, un gobierno cae en una moción de confianza. El país galo está sumido en una profunda crisis social, económica, cultural, política. Antes de Bayrou, Macron nombró a Michel Barnier como primer ministro en septiembre de 2024, pero en menos de 3 meses fue destituido. El presidente francés, con sus movimientos, pretendía tener un mayor apoyo, pero la Cámara está más dividida que nunca. Ha habido 4 primeros ministros en 20 meses. Francia ha estado gastando más dinero del que ha generado. El Ejecutivo estimaba a principios de 2025 que la deuda pública ascendía al 114% del Producto Interior Bruto. El país galo hace 2 años elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Cada vez hay menos trabajadores y más pensionistas. Bayrou afirmó que jubilarse a principios de los 60 años es inviable. La delincuencia en 2024 alcanzó máximos históricos. Se cometieron el año pasado 1.186 asesinatos, un incremento del 28% en los últimos 12 meses, y hubo 4.000 intentos de homicidio. En cuanto a agresiones sexuales, se denunciaron 123.210, lo que son 330 por día. En París, en el año 2023, el 77% de las violaciones las cometieron extranjeros. El 57% de los inmigrantes subsaharianos tienen viviendas sociales, pagadas por los franceses. Francia está viviendo una crisis de identidad. Pero aquí lo que pasa en Francia, pues ¿qué va a pasar en Francia? Pues que Macron aguantará hasta el 27, porque ¿de dónde va a ir? ¿Y cómo lo hará? Con quien sea, con un socialista, con el tal, y esto durará, pues a lo mejor, pues dura unos meses, como el anterior gobierno, y así todo. Vamos a España, donde sí que han pasado cosas importantes en el día de hoy. Lo primero, presentarles a nuestro invitado, don Luis María Pardo, que ya se encuentra aquí conmigo, presidente de Justicia Europa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de verte aquí de nuevo y de comentar contigo la noticia del día. La noticia del día es que ayer aquí se lo anunciábamos. Les dijimos que ya estaban los 7 miembros del tribunal designados, del tribunal que tiene que juzgar al fiscal general del Estado. Les contamos que el juicio se va a celebrar en noviembre. Y mira tú por dónde ha venido el auto que cierra la instrucción del juez Ángel Luis Hurtado, que no es precisamente un magistrado conservador, sino que viene de esos otros mundos, ¿verdad? Pero que, bueno, ha visto la causa en profundidad y ha establecido, por lo que ayer ya se intuía, juicio oral convocado, una fianza de 150.000 euros y algo que ya es más polémico. Bueno, él dice que hay un vacío legal, y esto es verdad, lo hemos podido chequear y es cierto. Yo no dudo del magistrado Hurtado, Dios me libre, pero por saber más del tema es verdad, hay un vacío legal. Se establece en la ley cómo hay que cesar a un fiscal, a todos los fiscales, del cuerpo de fiscales, pero se deja porque nadie pensó que tendríamos un fiscal general que pudiera cometer un delito y se le tuviera que procesar. Bueno, pues hay un vacío legal. Entonces no queda establecido cuál es el mecanismo de cese del fiscal general del Estado. Y hace una cosa que a mí me ha llamado la atención y con la que no estoy de acuerdo con el magistrado Hurtado, aceptando su conocimiento infinitamente mayor del asunto que el mío, y es que él tiene una petición en la mano, una petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que hace mucho tiempo le dijo: a este tío lo tiene que remover usted, lo tiene que sacar del cargo y, bueno, y que espere juicio temporalmente, lo tiene que suspender. Y el juez Hurtado, pues como hay ese vacío legal, dice que no lo hace y que en lugar de eso lo que hace es remitir a la inspección fiscal, que depende de Álvaro García Ortiz, no se nos vaya a olvidar,
El número 3, el responsable de la inspección en todo lo que toca a los fiscales, lo ha nombrado Álvaro García Ortiz. Y a ese le manda la patata caliente y eso sí, le dice, cuando resuelvan sobre este tema, informen al instructor. Le insta, ¿no? Que le insta, tiene que hacerlo, sí, pero en este tema no ha entrado. Bueno, menudo papelón. Y por supuesto, Álvaro García Ortiz no dimite. No, ni va a dimitir y como bien has explicado magníficamente, la acusación popular, en este caso de esa asociación de fiscales, instó a que fuera cesado y el juez Hurtado pues ha visto ahí una vía de en medio y decir, bueno, aquí hay una especie de vacío legal que también sucede curiosamente con las abstenciones y las recusaciones. Sabemos que a un juez se puede abstener o un juez puede ser recusado, pero los fiscales se quedan ahí en una especie de limbo, ¿no? Y entonces aquí pasa algo parecido. ¿Qué hace el juez? El juez dice, bueno, yo insto, comunico, remito a la Fiscalía para que sea la Fiscalía la que actúe para cesar al fiscal general del Estado. Lo que clama al cielo es que... Suspender, perdón. La cesión ya vendrá en el juicio, si acaso. Suspender. Lo que clama es que no haya un procedimiento establecido ya desde antes para que en el caso de que un fiscal pudiera cometer algún tipo de ilícito fuera suspendido. Además, voy más allá. Un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, si comete un supuesto delito, en este caso grave, como una revelación de secretos, un delito de lesiones, queda automáticamente suspendido en empleo y sueldo. ¿Por qué el fiscal general del Estado no? Este es el gran interrogante que se está haciendo ahora mismo la gente, ¿no? Y por qué además se le ha fijado una cuantía de 150.000 euros, ni más ni menos. Que es importante como fianza. Hombre, absolutamente importante, pero que ahora vamos a ver cómo en el juicio oral el fiscal no va a tener una defensa, va a tener dos. La Fiscalía y su abogado. O sea, un subordinado suyo. Exacto. Y el abogado general del Estado, que le va a defender por ser fiscal general del Estado. Que también ya me gustaría Estado, a mí que fuera un abogado suyo. Y al final, lo que resulta aquí es que los ciudadanos españoles vamos a pagar la defensa del fiscal general del Estado. Tiene bemoles. Sí, tiene bastante. Bemoles, sí. Bueno, oiga, que el auto del juez Hurtado que tenemos aquí, 21 páginas, si no recuerdo mal, deja perlas. Hay un dato muy interesante. Porque normalmente se han estado basando, sobre todo en los medios de comunicación de izquierda, de que ya se había publicado la noticia, ¿no? Como que había unos minutos donde ya había salido publicada y por tanto, oye, ha salido publicada y por tanto ya no se comete ese supuesto delito de revelación de secretos. Pero el juez Hurtado va ahí, justamente ahí, y dice, oiga, vamos a ver, los secretos entre dos personas son el ámbito entre los dos. Y en este caso, el abogado o los secretos del cliente, quien tiene el poder de decisión de la transmisión es el abogado o el cliente, no un tercero. Y ahí está, digamos, lo nuclear de todo esto. Conoce en función del cargo de fiscal general del Estado, que esto también lo señala varias veces. Más allá de entrar de que quien lo ha conocido es el fiscal y que todo el íter que viene a describir de cómo se va recibiendo esas comunicaciones entre fiscales hasta que llega a él, ¿no? Eso explica que la acusación particular sea el Colegio de Abogados de Madrid. Que dice, bueno, si vamos a trabajar así, a partir de ahora los fiscalistas se pueden buscar otro empleo. Además, es conocido Horcajo de que en los procedimientos penales suele ser habitual y habitudinario el que uno vaya a hablar con el fiscal y que le comente, oye, ¿cómo lo ves? Mi cliente está dispuesto a llegar a una conformidad. ¿Qué pena le vas a pedir? ¿Lo podemos reducir? ¿Cuánto le vas a pedir de responsabilidad civil, por ejemplo? Y se llega a un acuerdo con Fiscalía. Claro, si a partir de ahora esos acuerdos van a ser públicos, revelando los secretos del secreto profesional entre fiscales y abogados, en muy mala condición vamos a quedar ambos, tanto los abogados como los fiscales, porque va a haber una cierta desconfianza a llevar cualquier tipo de asunto a la vista de que en cualquier momento pues puede ser despachado un asunto públicamente. El auto de Hurtado, yo hacía referencia antes al auto, porque en el auto hay cosas que están bordadas, bien. Dice, oiga, es que vamos a ver, toda esta actuación pone en cuestión el prestigio de la institución, con el menoscabo que ello comporta, si ponemos la mira en el cometido y función constitucional que le viene encomendada al Ministerio Fiscal sujeto a esa función, a principios como el de la legalidad y el de la imparcialidad. Podía haber ido más lejos el instructor, podía haber recordado
palabras del fiscal general del Estado, que le tienen en grabaciones y con testifical, según la cual él decía a los suyos, supuestamente pues en la misma orientación política, es que nos conviene el relato. Y el relato era ir contra Isabel Díaz Ayuso, no se nos olvide. A mí me falta esa descripción importantísima de por qué hace esto Álvaro García Ortiz. Porque Álvaro García Ortiz hace esto por instrucciones, por órdenes o porque es un hooligan de la causa, no lo sé, pero lo hace a conciencia porque hay que conseguir ese relato. Hay que vender que el pareja de Ayuso es un tío corrupto. Y ahí está la gravedad. Claro. La gravedad es que queda en manos de la Fiscalía o de alguien por encima de la Fiscalía, por ejemplo, imaginemos, pues yo qué sé, el presidente del gobierno o quien fuera, que le dice en un momento determinado a un fiscal, procede así. Y como está jerárquicamente, y quien te ha nombrado es el gobierno, pues el fiscal, ya no lo sé si por motu propio o no voy a entrar ahí, actúa, procede. Claro, procede vulnerando presuntamente la legalidad. El Ministerio Fiscal, que tiene que salvaguardar el principio de legalidad, comete un supuesto delito para satisfacer, no sé si de él viene o del que viene del número uno. Desde luego, esto algo es lo que grave. no tiene que ver con la imparcialidad. Y quiero requerida. insistir en esto. Insisto en que la Fiscalía, con esto, se acredita indiciariamente, presuntamente, que estando en manos de los gobiernos, resulta que no son independientes, ni son imparciales, ni son neutrales, ni objetivos. Y a las pruebas de ese auto yo me remito, porque si fuese una Fiscalía completamente independiente, separada del poder político, yo no tengo ninguna duda de que nadie, como cualquier juez de instrucción, se va a meter en eso. Nadie. Durante todo el largo procedimiento, no tan largo, procedimiento contra Álvaro García Ortiz, ¿no han oído ustedes a nadie hablar de lawfare de la izquierda? ¿Verdad que no? Qué curioso, ¿eh? Ya se lo esperaban, sí, ya lo sé que ustedes son muy inteligentes y yo un poco burro, pero vamos, yo sí esperaba que alguien dijera, pues lo que ha hecho el juez Hurtado, siendo del ámbito de lo que normalmente se lleva la etiqueta de juez progresista, ¿no? Que se reconociera que esa no es manera de actuar, que eso es lo que nadie espera de un fiscal general del Estado. Si quiere ser hooligan y sacar a otros del campo de fútbol, como ocurrió con uno de sus fiscales, para que le remitiera los papeles con urgencia, son detalles que acaban componiendo una imagen de verosimilitud de que no estuvo haciendo lo correcto, ¿no? Yo creo que esos detalles son importantes. Y ahora a esperar al mes de noviembre, como ayer se lo contábamos aquí, para que el Supremo, 7 magistrados del Supremo, digan a qué se expone este hombre. Según la ley, 6 años de cárcel, máximo que le pueden pues sentenciar por lo que está acreditado, bueno, por lo que se acreditará en el juicio que pudo haber cometido y probablemente el sacarlo de la carrera judicial, inhabilitarlo de por vida. Yo creo que hay indicios suficientes para que acabe siendo condenado y creo que puede ser condenado. Ahora bien, ¿será indultado o será, bueno, o será restituido por parte del Tribunal Político Constitucional? El tío Cándido Conde por eso está ahí, ¿no? Digamos, pero el tío Cándido Conde se marcha en diciembre, ¿eh? Ojo que a lo mejor no llega a tiempo. Eso alguien, supongo yo, que donde se conocen tan bien, pues alguien ha tenido en cuenta esa posible dificultad que no esperábamos. Yo del Tribunal Constitucional, si se va Cándido Conde Pumpido, me puedo esperar de Pedro Sánchez que haga presidente a Baltasar Garzón, o sea que bueno, yo sería cauto. Bueno, a un condenado por prevaricación me parecería un poco. Ahora que sí, que alguna que no dejaran el cargo en manos de alguien menos implicado políticamente, cabe de sí. Bueno, y luego hay otro tema impresionante, que es la declaración judicial de Begoña Gómez, que tiene lugar mañana, después de que supiéramos que pagaba la publicidad de las saunas de su padre a un señor en billete arrugado, en billete probablemente negro, y que también, por la misma denuncia, sabemos que en esas saunas había prostitución, a veces de menores, que por esas saunas corría tanto el Viagra como la droga, pues así a granel, y bueno, y que ahí se hacían grabaciones de algunos ilustres que pasaban por esas saunas. Dice el que nos ha puesto sobre esa pista, el señor Narváez, dice que muchos de ellos eran socialistas.
Me quiero acordar de la frase que dicen soy feminista o soy socialista, porque soy feminista, ¿no? Porque soy socialista. La verdad es que el asunto de las saunas, ¿no? Y de todas las informaciones que están saliendo en las últimas horas y que han salido en los últimos meses y en los últimos años llaman poderosamente la atención, como aquellos que vienen a defender un cierto feminismo resulta que son los primeros que se dedicaban a los negocios, ¿no?, de la prostitución o a los negocios de las saunas y todo eso. Además, en las últimas horas está saliendo, no sé si era el contable o aquel que llevaba la gestión económica de una de las saunas, contando, relatando básicamente todo lo que tú acabas de decir, y que, en fin, yo no sé, o sea, a veces pienso de que es gravísimo todo lo que está sucediendo en España, y que creo que merece que la sociedad despierte de una vez y vea qué clase de dirigentes políticos tiene. Sin duda. Begoña Gómez, su posición en el juzgado, que es lo relevante, ahora mismo está en que no le miren los correos de su cuenta oficial de la Moncloa, no sé acaso, no se sabe qué, pero en eso está el abogado de Begoña, ¿no? Bueno, y hace muy bien el juez para intentar acreditar indiciariamente una supuesta malversación, el solicitar los correos electrónicos que tiene la principal pentaimputada, que es ella, por si ha habido algún tipo de relación con la segunda imputada, María Cristina Álvarez Rodríguez, o para acreditar la malversación. Y en eso estamos. El abogado de Begoña perdón, ha hecho un recurso de apelación directo a la audiencia provincial, no es suspensivo, por tanto, puede ser que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ya tenga los correos electrónicos, porque así lo dispuso el magistrado, y estamos a la espera de ese informe para acreditar si hay indicios o no de esa presunta malversación entre Cristina y Begoña, con la relación de puestos de trabajo de Cristina, que era la secretaria de Begoña Gómez. La pentaposible delincuente fue la que originó el cabreo más rotundo de nuestro presidente, que aprovechó un viaje oficial a Londres para personarse en la sede del periódico británico Financial Times y exigirle explicaciones a la editora jefe de ese periódico. A ver por qué usted se mete con mi señora por estos delitos, porque todo es esa risa sardónica que aplican cuando le hacen entrevistas masaje en Televisión Española. De lo cual se deduce que este es el gran asunto, el que hace daño de verdad a Pedro Sánchez. Visto lo cual, yo llevo ya meses diciendo aquí, fuera de aquí, que ese será el momento de la imputación de Begoña Gómez. Siéntese lo que le ha pasado al fiscal general, pero cuando llegue a Begoña va a ser el momento en el que Sánchez convoque elecciones. Y aquí hay un dato muy importante que no puede pasar desapercibido, es que con una malversación nos vamos a un procedimiento que no es el abreviado, sino que es el Tribunal del Jurado. Es decir, a Begoña le juzgaría la sociedad. Esto es importantísimo, y este detalle que está pasando desapercibido es que con la malversación ahora mismo todo se transformaría a que se llevaría el camino del Tribunal del Jurado. Lo cual me parece positivo que a Begoña le juzgue un jurado popular, y que ese jurado pues vea si hay indicios o no. Y además cabe recordar, y termino con esto, que es importante que la carta de amor que hace la primera de ellas, el presidente, cuando dice el bulo y todo esto, resulta que hemos tenido conocimiento de que la fontanera Leire Díez ha reconocido, al parecer en el Senado, que fue precisamente en esos 5 días de asueto del presidente del gobierno cuando fue a Ferraz, y resulta que se reunió con Santos Cerdán, pero es como si yo vengo aquí y le veo a usted, pero yo no le hablo y me quedo allí, y al final pues dice, pero hablarían ustedes de algo, ¿no? ¿Qué sucedió en esa reunión y por qué a partir de ahí se activa el ventilador absoluto, partiendo de Moncloa, para desprestigiar a abogados, jueces, fiscales y a toda la población, a toda la sociedad que está luchando contra la corrupción? Recuperando el argumento interior, está pidiendo el juez Peinado los correos de la cuenta oficial de esta señora, la Moncloa. Esto tal vez alargue un poco más el tiempo de instrucción, ¿no? Sí, pero es una prueba documental. Sí, sí. Y además entiendo que aquí, al haber el auto, y en ese auto haber ya facultado a la Unidad Central Operativa para recabar esos emails, unos emails, en teoría, no tiene por qué llevar, yo creo, demasiado tiempo, y el análisis, el volcado, puede ser lo que la Unidad Central Operativa
podría tardar algún mes más, pero no creo que sea una investigación, digamos, como en la trama Coldo, la trama Ábalos, que hay escuchas, que hay teléfonos, que hay grabaciones o que hay cuentas bancarias. Aquí lo veo algo más tangible y lo veo algo más sencillo, de que antes de que termine el año podamos tener ese informe de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos de Begoña Gómez, si la Audiencia Provincial no decide tumbarlo a través del recurso que ha presentado el abogado de Begoña. Y entonces el día grande es mañana, que van Begoña Gómez y Cristina Álvarez a declarar y a contraponer sus versiones. Exacto, yo no espero que se responda a las preguntas de las acusaciones populares. La Fiscalía ha decidido en este procedimiento ser una pieza más de la defensa de ambas, de Begoña Gómez y de María Cristina, y por tanto vamos a ver qué declaran a sus abogados y cómo justifican de alguna manera de que no existía esa malversación que ha sido imputada por parte del juez Peinado. Pues Luis María Pardo, te agradezco mucho que hayas querido estar estos minutos con nosotros. Hemos despejado los dos grandes temas del día y nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os cuente que hoy hemos conocido un informe según el cual el 83% de la red de distribución eléctrica en España está saturada y no puede conectar nuevos clientes, lo cual es una amenaza para el futuro de este país. Las eléctricas culpan a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia por no haber adoptado medidas y están en ello juntas Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es todavía peor en Aragón, porque en Aragón resulta que el índice de saturación de los grandes nudos de conexión eléctrica es del 94,3%, lo cual puede ser un inconveniente grave para el desarrollo futuro, especialmente para el asentamiento de empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, porque estas tienen un requerimiento eléctrico muy poderoso para, por ejemplo, refrigerar los centros de datos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos nuestra mesa de análisis político. Tarde, vamos a la mesa de análisis político, pero antes la obligación obliga. Ya tienen primer ministro los franceses. Han recuperado al ministro de Defensa, ha cambiado de gorros y tal, se llama Sébastien Lecornu y es del partido de Macron, o sea que no ha tenido que recurrir, como yo me figuraba, a un socialista que estampa un cosido y un barrido, pero bueno, ya en la próxima crisis ya veremos si eso llega a ser, que ya verán cómo llega a ser, porque aquí vale cualquier cosa menos convocar elecciones. Bien, nuestra mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados hoy. Don José Virgilio Menéndez, diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Encantado de verle de nuevo después de vacaciones. Igualmente a Espero ustedes dos. Que le hayan sentado espectacular. Muy cortas, pero sí. Mucho mejor que a mí la mía, seguro. Don Manuel Pino, también le digo lo mismo. Muy buenas tardes. Vacaciones largas. Sí, han sido unas vacaciones estupendas, en familia y estupendas. Ilustre abogado y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy bien. Bueno, vamos con hoy se acaba con un... Bueno, se acaba no. Llegamos al final del tiempo reglamentario y parece que queda lo que el árbitro decrete como tiempo de descuento. El Supremo, el magistrado Ángel Luis Hurtado, ha escrito este bonito auto de 21 páginas en el que manda a juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, por no ser lo suficientemente cumplidor con su obligación constitucional, que es la legalidad y la neutralidad, y por haber revelado secretos que atañen a un ciudadano que mira tú por dónde resulta que es el pareja de Isabel Díaz Ayuso. Seguimos en lo inusual, no había pasado nunca esto. Bien, le han impuesto una fianza de 150.000 euros, una fianza elevada para lo que se da en los tribunales españoles, y eso sí, el magistrado instructor dice que hay un vacío legal para suspender la actuación de este caballero como fiscal general del Estado. Y lo remite al criterio de la intervención o de la inspección general de la Fiscalía, esto es, de alguien que ha nombrado a Álvaro García Ortiz, con lo cual de ahí espero yo, la verdad, poco. Vamos a verlo.
Por primera vez en la historia de España, el Tribunal Supremo abre juicio penal a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. El máximo representante del Ministerio Público tendrá que enfrentarse a un juicio oral en el alto tribunal. El juez acuerda este auto después de que se hayan resuelto todos los recursos planteados durante la instrucción y se hayan presentado los correspondientes escritos de la acusación. El pasado mes de julio, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo respaldó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por haber revelado secretos que conoció gracias a su cargo como fiscal general. Y ahora, con este nuevo auto, el juez le manda al banquillo, previsiblemente en noviembre, según fuentes jurídicas. Eso sí, el instructor rechaza suspenderlo cautelarmente de sus funciones, tal y como pedía la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, al haber un vacío legal porque el procesado es el número 1 y le impone una fianza de 150.000 euros bajo amenaza de embargo si no se cumple. Los hechos se remontan a marzo de 2024. Según el juez, García Ortiz autorizó la filtración de una copia del correo que el abogado de González Amador había escrito al fiscal del caso a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, actual número 2 del PSOE madrileño. Según el juez, ese movimiento lo orquestó el fiscal general del Estado para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones solicitan hasta 6 años de cárcel para García Ortiz por filtrar información sobre la investigación fiscal de Alberto González Amador, mientras que la Fiscalía pide que se archive el caso. Don Manuel Pino. Bueno, Javier, pues sobre este asunto el fiscal tiene ya antecedentes con el nombramiento de Dolores Delgado, de presidenta de Sala. Ya le dieron, el Supremo le dio un toque de desviación de poder. Dijeron que había habido una desviación de poder por forzar el nombramiento de presidenta de Sala, de lo militar, me parece que era en la primera, y luego la segunda que fue de memoria democrática o de derechos humanos. Una que se inventaron. ¿no? Exactamente. Entonces, que no es la primera vez que actúa de esta manera, ¿no? Aquí hay un tema que es muy grave, que es la revelación de secretos. Y esto, el propio Colegio de Abogados de Madrid, al que pertenezco, pues se presentó una querella. Una acusación particular. Exactamente, una acusación particular, y dijo que esto no se podía permitir, que la revelación de secretos, con la única intención de hacer daño a un rival político. Pues que reveló secretos con esa intención, que perdemos el relato, todo lo que ha salido. Lo dijo. Todo lo que hay que ganar ese hay que ganar el relato. Sacó a alguien del fútbol, quería información, porque quería dar la noticia en primicia el primero. Y esto, bueno, ahora va a tener su consecuencia, porque no se puede vulnerar el secreto como lo ha hecho este señor, ¿no? Un secreto de la relación entre el profesional de la abogacía con su cliente o con la Fiscalía para defender los intereses de su cliente. Y esto es lo que aquí ha pasado, que él está aguantando titánicamente y ha dado el espectáculo y ha ido el otro día a la apertura del año judicial como si no fuera con él, diciendo que la verdad, y que el gobierno hoy en rueda de prensa ha dicho que cree en su inocencia y que la verdad saldrá a la luz y que están todos con él y que bueno, pues esto es el apoyo que tiene, el apoyo político, y ya veremos lo que pasa. Tiene que soportar un juicio, tienen que verse las pruebas y al final pues tendrá sentencia y dirán lo que la justicia crea, ¿no? En este tipo de actuación delictiva, ¿no? Sí, realmente se confirma, ¿no? Pues yo creo que está casi todo dicho. Es inaceptable, es incomprensible, es inasumible por la democracia, por el Estado de Derecho, a qué punto hemos llegado con un fiscal general del Estado que ya está camino del banquillo y que ya incluso le piden una fianza. Va para adelante, que decía Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Citando a nuestros mayores, a Miguel Ángel Rodríguez dice que va para adelante. Desde luego, este hombre tenía que haber cesado en su cargo, porque lo que sabemos es que actuó contra un particular que, como decías tú, casualmente era la pareja es la pareja de nuestra presidenta. Acordaos del símil aquel que decían que una democracia se distingue de una autocracia, de una dictadura, que cuando suena el timbre de madrugada es el lechero. En las dictaduras suele ser la policía represiva. Policía, en este caso, que se salta la ley. Es muy intranquilizador para los ciudadanos que el fiscal general, el que manda sobre todos los fiscales, el que va a mandar sobre el fiscal que va en el juicio, es alguien que desde luego no tiene ninguna catadura moral y profesional e intelectual, le vemos que está al nivel de la ley de esta. Porque es que ha sido tan chusco, tan burdo,
Y luego, yo suelo decir que la democracia es flexible, se estira, pero el Partido Socialista y todo el conglomerado este de corrupción que tienen montado están estirando la democracia, que la están poniendo en un riesgo muy grande. Yo tengo que decir que sí hubiera suspendido si hubiera estado en el lugar de juez Hurtado, a pesar de denunciar que es verdad que hay un vacío legal. Pero vamos a ver, cualquier funcionario público que en el ejercicio de esa función que desarrolla para la sociedad comete presuntamente un delito de esta gravedad, hubiera sido sancionado con la separación del cargo a expensas de lo que se decía en el juzgado. Pues con esa base, ¿cómo no el fiscal general del Estado va a tener que ser separado, sobre todo para garantizar la credibilidad de la justicia? Porque ahora vamos a ver que lo defiende una subordinada. ¿Y es normal que lo defienda una subordinada o un subordinado y que lo protege la Abogacía General del Estado? Pues eso se hubiera solventado si alguien hubiera decidido, juez instructor, decir, no, y le separo del cargo hasta que diga el tribunal si es culpable o no es culpable. Pero, sí, bueno, pero seguramente hubiera abierto una batalla legal que es novedosa, que esto es algo que no ha pasado nunca, y es que no obviemos que el gobierno utiliza todo el aparato del Estado, de abogados del Estado y demás. Entonces nos metíamos en algo que seguramente hubiera demorado el juicio. Es posible. Sí. Y recursos y recursos. Se lo admito, es posible, tiene esa... Pero bueno, oye, es que lo otro es peor, desde mi punto de vista. La justicia tendrá que hacer su trabajo, confiamos en que lo va a hacer muy bien, y al final, porque el que él siga es un problema ético, político, moral de él, ¿no? Que digo, esto ¿cómo va a seguir usted en el cargo si tiene usted todo esto? Y además, no solamente está investigado, sino que ya está en la apertura del juicio oral, que tiene usted las acusaciones que le han pedido hasta 6 años, que uno le han pedido 300.000 euros, otros 80.000, le han dejado 150.000. Y es la mejor demostración que era la parte final de un plan, de un entramado dirigido por su jefe. Claro, claro. Más o menos, sí. Bueno, reacciones políticas, ya se pueden imaginar, decías tú antes, las del gobierno y las del Partido Socialista, pues son todas que creen en la inocencia, bla, bla, bla. Hay una muy peculiar que no os podéis perder, que es la de Pachi López, que demuestra su absoluta ignorancia en el asunto. Y luego las del Partido Popular, otros, en fin, hoy reacciona todo el mundo. Vamos con las reacciones. El Gobierno mantiene intacto su apoyo al fiscal general del Estado. En Moncloa consideran que Álvaro García Ortiz es inocente y que no tiene motivos para dimitir. Aseguran que lo único que hizo el fiscal fue perseguir el delito y contar la verdad. Este Gobierno, desde luego, mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y, por supuesto, también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. Una defensa que también ha mostrado Pachi López o Félix Bolaños. Lo del fiscal es que no es ninguna sorpresa, ¿no? ¿Cómo entenderíamos un país que hace que el que defiende la verdad dimita sin concederle la presunción de inocencia, mientras que tiene a los que no son inocentes en la calle? Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle. Los socios de coalición también han respaldado al fiscal general. No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia. Y esto es lo que está pasando aquí, desoyendo indicios, pruebas y testificales. La oposición, por su parte, ha sido tajante. Los populares han exigido la dimisión inmediata de Álvaro García Ortiz y culpan a Pedro Sánchez por no haberle cesado. El señor fiscal general del Estado está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Una cosa es la presunción de inocencia y que tenga todo el derecho del mundo a defenderse penalmente de estos delitos que tienen, pero está también la cuestión ética y la cuestión moral, ¿no? Y es evidente que el fiscal general del Estado, que tiene que perseguir delitos, no puede estar siendo juzgado por haber cometido uno. Núñez Feijóo habla de degradación institucional y señala también el resto de causas judiciales que salpican al presidente, como la de su hermano David Azagra o la de Begoña Gómez. Además, es contundente sobre la dimisión de García Ortiz. Dice que si el PSOE no la exige, los socialistas acompañarán al fiscal general al banquillo. José Virgilio, ¿cómo ves las reacciones? Hombre, las reacciones, yo creo que la que hay que estudiar seriamente es la del Gobierno, pero al final es lo que hemos hablado. Esta es la mejor demostración que este hombre es
el ejecutor de un plan diseñado en el gabinete del presidente de gobierno, seguramente con el visto bueno y la instrucción y el decir vamos para adelante con ello del presidente de gobierno, con Óscar López por medio, con Pilar Sánchez Acera, ilustre representante del Partido Socialista de Madrid, por medio, y con aquel Juan Lobato. Y con un Juan Lobato que lo vio venir, funcionario de carrera, y que dijo, yo aquí no me metáis en este lío. Sí, sí. Pero fíjate el PSOE, qué contradictorio es en todo, ¿no? Cuando ellos han debatido este asunto, que lo han debatido en muchas ocasiones, cuando ha estado investigado un diputado, cuando ha estado investigado alguien por algún asunto en que ha tenido que ver la justicia, y los jueces han dicho que solamente se dimitiría cuando hubiese apertura del juicio oral. Era el hito que tenían, digamos, en sus documentos internos para decir que no, hasta que no haya apertura del juicio oral, esto se está instruyendo y aquí no va a dimitir porque se está instruyendo. Y ahora mira la contradicción. Ahora hace la apertura del juicio oral al fiscal general, nada menos, y todos sus criterios sobre este asunto de los investigados políticos, que ha habido muchos casos que han dicho que hasta inocencia, pero hasta que no haya apertura judicial aquí no dimite nadie. Pues ahora han dictado un auto con apertura judicial y ahora siguen diciendo la presunción de inocencia, que es inocente, que creen en la inocencia y que él va a seguir ahí en el cargo, porque es que además si se va, traslada todo el problema a Moncloa. El problema es que si él se va, el problema vuelve a Moncloa, porque el problema está en Moncloa también. No le dejan dimitir. Claro, no le dejan dimitir. Claro. Si él se va, el problema se queda en Moncloa, y eso es lo que no quieren, que el tema llegue a Moncloa, que ha tenido que ver, porque donde le mandan al representante del PSOE en la Asamblea de Madrid el papel es de Moncloa, se lo manda al jefe de gabinete de Bolaños, ¿no? Parece que se lo manda, ¿no? El papelito, ¿no? Ahora, a mí me puede la pasión por el personaje, declaración espectacular, la de Pachi López. Dice, no se puede pedir la dimisión de una persona que se encarga de perseguir el delito cuando hay otra, y se refiere a Víctor Aldama, que luego más adelante de ese corte que os hemos ofrecido lo dice, que están en libertad. No están en libertad, no. Está siendo investigado en una causa penal en la que está colaborando con la justicia y le han sacado de la cárcel. De la prisión provisional. De la prisión provisional, lo cual no quiere decir que esté libre y campe por sus respetos. Pero bueno, esto es demasiado para Pachi López y su aguda inteligencia. Por cierto, que hay dos asociaciones judiciales que están planteándole un reto al gobierno bien interesante. Usted dice que hay jueces que prevarican, que hacen política en lugar de hacer lo suyo. Pues queréllese contra los que usted crea que hacen política ya. Eso es lo que plantean esta asociación judicial, que creo que está bien, porque esto no puede quedar en la neblina, tiene que acabar siendo concreto. Javier, después de lo visto, que el presidente del gobierno, en esa puesta en escena en medios públicos, sin pregunta de periodistas, en una declaración casi institucional, con una periodista amiga, que acaba de ponerla en los telediarios, y que diga que los jueces hacen política y que esa declaración no la diga solamente en la televisión, sino fuera, y que el ministro de Justicia diga también y critica a los jueces, un día sí, otro no, y el del medio, pues claro, los jueces tienen que reaccionar. Mire usted, si usted dice que aquí hay jueces con problemas, señálelos y pongan la querella, pero usted no generalice. Ahora no verá nadie que haya dicho del fiscal general del Estado que eso es lawfare, porque ese es un patrimonio de los golfos de la ultraizquierda, ¿verdad? Ese es el país en el que tenemos que vivir. El país en el que vivimos es un país en el que, como bien decíais, el presidente de gobierno, que no atiende a medios, en plural, sino en singular, que se hace entrevistar por una señora que de bueno no tiene nada, lanza una acusación tan grave como que los jueces que les investigan ante delitos notorios están incurriendo en ilegalidad. Yo creo que es más de lo mismo, han traspasado todo límite en su camino a la autocracia. Estos días, además, estamos conociendo que este hombre autoproclamado feminista ha cimentado su carrera política en los negocios de prostitución y trata y explotación de mujeres. Que su número dos... Y de hombres. Y de hombres. Y que su número dos, que se proclamaba feminista por ser socialista, era un maltratador. Entonces, es que todo esto es de una carencia de moral, carencia de ética, carencia política, de todo, pues que al final se está resintiendo el Estado de Derecho. Pausa para la publicidad, apenas 2 minutos. Volvemos enseguida y hay muchísimos temas muy interesantes en la mesa.
Bueno, ya estamos de vuelta. 9 de septiembre, probablemente él trabaja 4 o 5 días al año, probablemente le tocaba. Felipe González ha hablado sobre por qué debe dimitir Pedro Sánchez por no presentar presupuestos. Esas reglas de juego para otros son válidas y para uno no. Tienen que ser reglas de juego generales. A mí me fallaron. Es que realmente a mí no me aprobaron los presupuestos en el 95. Y lo único que hice, la única excepcionalidad, mira, tenemos el semestre europeo del finales del 95, la segunda mitad del 95. Acabo el semestre europeo y convoco elecciones. Y así lo hice. ¿Cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones? Digo que si yo me viera en esa situación, indudablemente convocaba elecciones. No desprecia una oportunidad para vindicarse de no se sabe qué, que nos acordamos de que hubo que empujar lo indecible para que convocaran las elecciones. Bueno, vamos con la señora o la ex señora de Ábalos, que se pasea por los medios, que comenta aquí y allá y que dice cosas, muchas de ellas interesantes y relevantes para lo que toca a Ábalos. Que le miren el pasaporte, dice Picarona, como el que dice, y así sabrán dónde tiene la pasta, dónde ha tenido que ir en los últimos años, ¿verdad? Carolina Perles carga contra Koldo García, que es un matón, una especie de abre puertas de discoteca, y que hacía de topo de Santos Cerdán, que a mí es lo que más me interesa de todo esto. Insinúa la señora de Ábalos durante tantos años, 20, que a su marido entonces le indicaron que tenía que recibir a Delcy Rodríguez y que eso solo lo pudieron hacer o el ministro del Interior o el propio Pedro Sánchez. La exclusiva y esperada entrevista de Carolina Perles en Telecinco ha puesto a Ábalos y al PSOE contra las cuerdas. Si han hablado tantas mujeres de su entorno, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo cuando además he estado 20 años casada con él? Perles ha sido clara insinuando que su exmarido tiene dinero fuera. Señala que Ábalos no paraba de viajar y apunta a una pista sobre el posible paradero del patrimonio de Ábalos. ¿Dónde está el dinero de José Luis Ábalos? Pues que miren en su pasaporte, porque después de dejar de ser ministro creo que no ha parado de viajar. Y es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Koldo. Perles además apunta directamente al asesor de su exmarido. Un matón, portero de un puticlub, graba conversaciones de gente que le ha dado todo, vende a la persona que lo puso en el gobierno. También ha tenido palabras para el exsecretario de organización del PSOE, al que acusa de poner a Koldo de escolta de Ábalos para maniobrar. Y yo creo que Santos pone a Koldo para maniobrar. Era el topo de Santos Cerdán, Koldo. Yo estoy completamente segura que sí. De la polémica visita de Delcy Rodríguez a España también ha dado detalles. Me dijo, me tengo que ir al aeropuerto porque había un problema. Y venía Koldo a por él. ¿No sabes quién le da la orden de ir? Con el que él estaba hablando en esos momentos era con Marlaska y con el presidente. Con lo cual, alguno de los dos le diría, José, tienes que ir. Habla también de la estrecha relación de Sánchez con Ábalos. Presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días. Y hace una advertencia. Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. José, estoy completamente convencida que morirá matando. Por un momento cuando ha dicho morirá, pensaba que iba a decir otra cosa, que esa seguro que sí. En fin, don Manuel. Parece que le dieron una buena oferta económica para comparecer en los medios de comunicación, sí. Y ha sido tan atractiva que ella pues está dispuesta a hablar, ¿no? Y parece que queda una segunda parte de la entrevista de ayer, no es entera, sino que es una segunda parte. Que Ábalos tiene un historial de muy difícil justificación, bueno, pues eso es público y notorio. Su tema de las mascarillas, sus temas de contratación de la señora, sus temas con Aldama que recordemos que puso su restaurante
para celebrar su cumpleaños, al que acudió Sánchez y acudieron todos el Estado Mayor del PSOE al cumpleaños de Aldama, que supongo que le invitaría también a la celebración del cumpleaños, y estaría también esta señora que acaba de hacer la entrevista. Yo creo que ahí hay un tema gordo. Tendría que aparecer el dinero, pero ahí hay mucho dinero con las mascarillas, hay mucho dinero con la contratación pública y las adjudicaciones públicas, y ahí ya hay empresarios y está el Dama detrás ayudando, o por lo menos poniendo de manifiesto situaciones delictivas que bueno, dentro de la presunción de inocencia, él tiene muchas papeletas de que acabe mal en esto, ¿eh? Ábalos se explicaba también en televisión respondiendo a su mujer. Pero aún así siempre duele. Pero en esta ocasión, claro, era muy especial porque se trataba de escuchar a la madre de mis hijos. Y es una mezcla rara, ¿no? Porque de todo lo que he sufrido en todo este tiempo, de todos los testimonios que he escuchado, este es el que más duele, ¿no? Porque a mí no se me ocurriría nunca hablar de una pareja mía. Pero en este caso ya no es una pareja cualquiera. Es que es la madre de mis hijos. Y dale, que te pego. José Virgilio. Como cuestión previa, esta señora también aparece en los papeles como enchufada en diversos sitios, y los hijos de Ábalos también aparecen como receptores y beneficiarios de las corruptelas de su padre. En cualquier caso, el número 2 de Pedro Sánchez, integridad y moral, 0. El que fue número 2 de Pedro Sánchez fue en la lista 9 meses después de saberse esto, de hacerle dimitir de ministro. El que fue el defensor de Pedro Sánchez de una moción de censura sobre integridad, sobre moral, sobre limpieza, sobre acusando de corrupción a un PP que no era actos de su gobierno, este hombre se bajó del estrado y no sabemos si la felicitación primera que recibió fue de Pedro Sánchez, si fue de Cerdán y de un comisionista porque se había abierto el negocio, sabemos que desde el primer momento lo hacían, o de una de la recua de prostitutas que tenían. No sabemos quién es la primera persona que felicitó a Ábalos. Uno de este ambiente seguro. Bueno, mañana es un día importante porque vuelve al juzgado Begoña Gómez. Vuelve junto a esa chica de confianza, yo diría apoderada, Cristina Álvarez, que tenían a sueldo público contratada en la Moncloa y que intervenía en sus negocios pues como una apoderada. Mira, oye, que este pago que tienes que hacer, mira, oye, que te has olvidado de, mira, oye, con un sello así de grande amarillo que decía Presidencia del Gobierno de España. ¿Qué tal? Bueno, pues mañana veremos a ver qué se aclara de todo esto. Hay que decir que Begoña Gómez parece que intentó sonsacar a la ex de Ábalos, como también resulta que la mujer o la ex mujer de Ábalos también informó de lo que le pasaba, además de Adriana Lastra, etcétera, etcétera, a Nadia Calviño. Nadia Calviño, que en fin tiene más escamas, y le dijo que a mí no me hables de todo esto, que yo no prefiero no enterarme, no sea acaso que las armas las carga el diablo. Bueno, mañana, ¿qué creéis que va a pasar en esa declaración de Begoña Gómez? Hay una pugna en lo judicial, porque los abogados de Begoña Gómez están en que no le den a la UCO los correos que tiene en su cuenta oficial en la Moncloa la señora del presidente del gobierno. Yo todavía no entiendo por qué la señora del presidente del gobierno tiene que tener una cuenta oficial en la Moncloa, pero bueno. Bueno, se han opuesto porque seguramente tendrán ahí pruebas o datos del papel que hacía la asistenta o cualificada de las actividades privadas de Begoña Gómez, ¿no? Y bueno, pues que sigan investigando. Yo creo que el juez, si le ha pedido, lo normal es que le den los correos y los investiguen y vea hasta qué punto esa contratación es legal para funciones institucionales o es una contratada que paga el erario público y el contribuyente para asuntos particulares de Begoña Gómez, que es un poco donde está el detalle. Si la señorita esta que ha sido su asistenta era para temas institucionales de la presidencia y tal, o era para las gestiones privadas de su cátedra, de su Africa Center o de sus gestiones varias en favor de algunos empresarios, ¿no? Os voy a preguntar a los dos, empiezo contigo. ¿Creéis que cuando se produzca el papelito, el auto de convocatoria de juicio oral, de apertura de juicio oral, será el momento en el que Pedro Sánchez convoque elecciones? El de su mujer, claro, quiero decir.
Yo creo que la convocatoria de elecciones está únicamente en su mano. Y aquí lo principal es que él se tiene que asegurar el ejército de abogados que le están saliendo gratis para defenderle. Yo, más que una convocatoria de elecciones, veo que intentaría una moción de confianza con un candidato socialista alternativo que no estuviera tan quemado sobre el papel. Yo no veo las elecciones. En cualquier caso, si la mujer de Pedro Sánchez o el abogado de la mujer niega los correos de la UCO, los correos a la UCO, igual es el momento que la UCO, ejerciendo como policía judicial, registre el lugar de trabajo y lugar de residencia de Begoña Gómez. Bueno, yo creo que no va a convocar elecciones. Date cuenta que a él lo sostiene un grupo de intereses políticos que lo único que buscan es evitar la alternancia. Entonces, desde que configuraron esta coalición Frankenstein, llamada por Rubalcaba, pues lo único que pretenden es dificultar la alternancia, porque va, por si no viene el centro-derecha, porque los resultados y las encuestas, entonces no van a convocar porque prevén el resultado. Y ellos quieren seguir todos disfrutando de la debilidad de Sánchez para llevar a sus respectivos territorios la mejor tajada posible en detrimento de la igualdad y de otros territorios para que las prestaciones sociales y la educación y la sanidad y todo sea desigual, que es lo que pretenden, ¿no? Bueno, y luego nos asombra y mucho una exigencia de Santos Cerdán, que está en la cárcel, que ha vuelto a insistir que le tienen que poner en libertad. Eso es comprensible. Ahora bien, no es tan comprensible que exija a las autoridades judiciales que suspendan las investigaciones sobre Ángel Víctor Torres. Y claro, en estos tiempos menos que nunca, ahora que está cada uno a lo suyo. Claro, hay un pasado entre Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán que van a conocer ahora. Santos Cerdán quiere evitar a toda costa que se investigue al ministro Ángel Víctor Torres. Así lo expresa su defensa en 2 escritos dirigidos al Tribunal Supremo. Además de exigir su puesta en libertad, cuestiona la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. En la petición piden suspender cualquier línea de investigación que afecte a aforados, ministros o diputados, entre ellos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. De hecho, se subrayan los 2 nombres en el texto, el suyo y el del ministro. Este movimiento de Cerdán nos obliga a preguntarnos por qué está tan preocupado por Ángel Víctor Torres. Quizás sea por las declaraciones que hizo Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, en las que puso el foco en el ministro. Le acusó de reclamar 50.000 euros a la trama por una presunta adjudicación irregular y garantizó que Ángel Víctor Torres pagó 2 Airbnbs en Madrid para que tanto él como el exministro José Luis Ábalos pudiesen mantener encuentros con señoritas. El ministro ha negado estas acusaciones en todo momento, pero el Supremo ya ordenó el pasado 4 de febrero a la UCO que analizaran las conversaciones que Aldama haya podido mantener con Ábalos, su hijo Víctor Ábalos, con Cerdán y con el propio Ángel Víctor Torres. Aunque Cerdán ya está imputado, pide que se suspenda la investigación porque considera que esa diligencia es inaceptable al autorizar el Supremo la investigación a aforados sin informar al Congreso de los Diputados, tratando de frenar a toda costa la investigación que ha provocado su imputación y cualquier otra que pueda provocar la de otros aforados como Torres. ¿Qué opinas, Manuel Pino? Hombre, Ángel Víctor Torres ha estado en el punto de mira de toda esta trama y de todo este escenario presuntamente delictivo. Pues ha estado en todo, porque la compra de mascarillas era uno de los que compró las mascarillas y que tenía ahí un paquete de mascarillas comprado, y luego ha dicho Aldama que parece que pidió dinero. Con los hidrocarburos. Con los hidrocarburos, parece que también con todo lo que de Venezuela, que querían hacer una refinería de petróleo allí con petróleo de Venezuela en las Islas Canarias. O sea, que ha estado en cosas de señoritas, que lo ha dicho Aldama, vamos, que sea verdad o no, pero que está metido en el lío, aunque él siempre ha defendido su inocencia y que esos bulos, no sé qué, no sé cuánto, pero no sale del grupo de personas que están en el punto de mira. Lo mismo que hay otras que están en el punto de mira con origen en las mascarillas y todo lo que ha venido después, pero parece que el origen fue la compra de mascarillas facilitada desde el Ministerio de Transporte que presidía o que estaba de ministro Ábalos, ¿no? José Virgilio.
Pues esto ya es el colmo, o sea, que alguien que estaba en prisión preventiva exija que no se investigue a un tío que en grabaciones ya tiene hasta un mote que es Rudolf, que supongo que no será el reno que lleva los regalos, sino el que repartía otro tipo de comisiones presuntamente. Yo creo que es un despropósito todo y que yo creo que esto es un aliciente más para la policía para que investigue. O sea, que basta que alguien que está en prisión preventiva te diga. Quiero recordar que a este hombre le empezamos a conocer en estas facetas delictivas con el tema de las mascarillas, como bien has dicho. Y yo permitidme que me cuelgue la medalla, que fue el PP en la Asamblea de Madrid quien denunció la trama de mascarillas, que era muy amplia, que no solo afectaba a Ángel Víctor Torres, a Ábalos, que también afectaba a un tal señor Illa. A la sazón ministro de Sanidad. Y a Armengol. Entre dos ministros y Armengol, entre otros. En Baleares. Y que a partir de ahí se habla bien poco. A partir de ahí comenzó todo. Bueno, cambiamos de asunto. De la corrupción nos vamos a otra cosa que tiene mucho que ver con la corrupción. ¿O no les parece corrupto el utilizar el chantaje como herramienta política diaria? Puigdemont está a punto de reunirse con sus diputados para decidir cuál es el nuevo chantaje, cuál es el ultimátum a Sánchez para dejarle malvivir. Lo primero fue, ayer por la noche, portazo a la reforma de la jornada laboral que planteaba Yolanda Díaz, aunque al PSOE esto le da más o menos igual. Pero es verdad que hubo un planteo significativo que castiga a la nada esta reforma que se vota mañana en el Congreso, pero que ya está claro que va a fracasar por la falta de apoyos. No saldrá adelante la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, o al menos no será mañana cuando vea la luz verde el primer paso que se debería de dar en el Congreso para que la medida estrella de Yolanda Díaz saliese adelante. De nuevo, un socio de gobierno de Pedro Sánchez le volverá a dejar tirado. Junts votará en contra. Unas negociaciones llevadas desde Madrid, pero en las que habría intervenido puntualmente Carles Puigdemont. Les negociacions es duen a terme des de l'equip de Madrid, de Junts per Catalunya, i ocasionalment, ara i fa temps, hi ha hagut alguns missatges, algun intercanvi de missatges entre el president Puigdemont y la vicepresidenta Díaz. Una negativa basada principalmente en el reniego mostrado por la patronal y por la pequeña y mediana empresa catalana. Tras la última reunión mantenida ayer, el Ministerio de Trabajo ya sabe que los de Puigdemont no cederán, pero desde el Gobierno apurarán hasta última hora para intentar convencerlos. El Congreso tiene 350 diputados y, por tanto, puede salir sin el concurso de los 7 diputados. Señor ministro. La votación va a ser el miércoles. Nosotros vamos a trabajar hasta el último momento. Desde el Partido Socialista tiran balones fuera y ya aclaran que de no salir adelante la medida no será un fracaso del Ejecutivo. Quedan todavía muchas horas, ya saben cómo funciona esto de las votaciones. En cualquier caso, el Partido Socialista está a favor de la reducción de la jornada laboral que beneficiará a más de 12,5 millones de trabajadores. A los 7 votos en contra de Junts se sumarán la negativa del Partido Popular y de Vox. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT ya han anunciado movilizaciones para mañana. Estamos trabajando, nuestras organizaciones en estos momentos están trabajando en todo el país para que de manera unitaria, común, el próximo miércoles se celebren en la práctica totalidad de las provincias, de las comunidades autónomas, en algunos casos más allá de las comunidades autónomas y de las provincias, se convoquen concentraciones, movilizaciones para justamente que los diputados y las diputadas a la hora de votar reciban ese calor. Habrá que esperar, pero todo hace indicar que el escenario volverá a ser muy negro para Pedro Sánchez en el Congreso. Pepe Álvarez sí que tuvo una buena reducción de jornada, sí. Hombre, es un profesional. Está escrita hasta la venganza de Yolanda. Ya la han explicado. Así, pues ahora va a haber un aumento muy significativo del salario mínimo. Pepe es un profesional. El tema de las dos cuestiones que se han planteado. Primero, Puigdemont quiere que qué pasa con las competencias, le ha pedido muchas misiones imposibles, que quiere la amnistía ya, que se la tienen que dar y que quiere venir a Barcelona. Bueno, usted, pues eso tiene sus dificultades, por mucho que Sánchez esté dispuesto a vender el Estado y acabar con la unidad territorial y con lo que haga falta.
Pero eso no se lo puede dar. Lo de la inmigración parece que va muy lento también. Lo de la competencia, no, sobre su planteamiento de que se abre en Europa y que se oficialice el catalán como lengua de la Comunidad Europea, pues otro tema que están callados porque no depende de Sánchez, por lo que quiera. Y luego ve que la está toreando y que lo torea y que lo lleva, que le manda a ella, que gana tiempo, que tal, y lo que quiere son los votos porque como esto va partido a partido, pues ahora se ha estancado con esta reforma que quiere imponer la ministra. La ministra y los sindicatos, que son los únicos que han firmado este acuerdo, tienen una gran luna de miel y han sido muy beneficiarios de las arcas públicas durante el mandato y el ministerio de Yolanda Díez, porque ella viene de ahí, de ese núcleo. Pero es que lo que quieren es irrumpir en la negociación colectiva sin dejar a los interlocutores sociales que hablen sobre la jornada sector a sector a través de los convenios colectivos. Ellos quieren hacer una modificación de los convenios colectivos, reduciendo la jornada anual con el mismo salario sin que participen los agentes sociales, porque a la patronal la han dejado de lado. Y entonces los sindicatos y ella, pues este tema, que Junts no le dé los votos, a pesar de que han ido todos en romería allí, ha ido hasta el propio Álvarez, que ha salido, ha ido a hablar con Puigdemont de este asunto, a Bruselas, al presidente en el exilio, que dice esta pantomima que se han inventado con lo de Puigdemont, que es más que un huido de la justicia, que no puede venir aquí porque cometió delitos. Y ese es el tema, ¿no? Entonces, el asunto que voten en contra de esto, bueno, pues la patronal catalana habrá hecho sus funciones y resulta que Junts no está dispuesto a esa rebaja de jornada con el mismo salario, en los términos que plantea yo es que creo que ahí pesa el recuerdo, ¿no?, de lo que un día fue Convergencia, el partido del Foment del Trabajo, de la patronal, de un gobierno que no habla de crecimiento económico, que no habla de creación de empleo, que no habla de emprendimiento, que no habla de autónomos. Lo único son medidas, pues estas encaminadas todas siempre a la paguita y a la subvención y a trabajar menos y demás. En cualquier caso, no es tanto ir a pedir permiso a Puigdemont. Puigdemont lo que necesita es legitimación y volver a España. Y ahora mismo, mientras la gente quiere una foto con una cantante famosa, con un futbolista, pues Sánchez está como loco por tener una foto con Puigdemont, que es lo que le garantizaría estos 7 votos en lo que le quede de legislatura. No sé si le durará tanto eso. En fin, te tengo un regalo, hombre. Bueno, vamos a ver, yo no me he acordado de este hombre, tengo que ser honesto. Han procesado a uno que fue consejero de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, y a otros 13 exaltos cargos del PSOE por haber malversado 1,2 millones de los andaluces, dice el ABC de Andalucía. Y esta es una de las típicas martingalas de fundación, pero que no sé qué, pero qué tal, pero qué cual, de la que ya no nos acordábamos. Pero claro, los temas judiciales van muy lentos, pero al final van saliendo todos. Sí, bueno, Javier, ya sabes que ahí estaba la fundación esta idea que tenía los fondos para empresas en crisis y de los ERES, donde salió toda la pasta esta, que hicieron pensiones para amigos, para concejales, para alcaldes, con primas únicas y con seguros, que al final todavía está viendo los tribunales de justicia por la sentencia última del Constitucional, que no era competencia de esto, ¿no? Pero es que ahí ha habido problemas muy serios, porque mira, eso de hoy, de la imputación de Vallejo, pues Vallejo ya estuvo en los ERES y estaba condenado en los ERES. Vallejo aquí parece que se trata de que dan unos avales de forma arbitraria a una cooperativa sin mirar su solvencia y sin mirar nada. Y además le habían dado previamente a eso otros 400.000 euros, dice la noticia. O sea que no es 1.200.000, es 1.600.000. Y posteriormente acaba eso en quiebra y en liquidación. Y entonces tiene que pagar el contribuyente los avales por no haber estudiado la operación de que había unas garantías razonables de mantenimiento del empleo y de una estimación razonable de que iban a devolver o que iban a pagar el aval. Entonces, no me quiero imaginar quién estaba detrás. Un problema de avales. Entonces, como ahí los jueces dicen el juez que fue una decisión arbitraria, ¿no?, y por eso ha condenado a todos los que estaban en la consejería responsable, ¿no? Y a Vallejo pues es de los primeros. El tema de los ERES de Andalucía es que es una vergüenza que el Partido Socialista hable de corrupción de los demás. Es que es tan gordo, es tan despreciable el asunto, que yo creo que el electorado andaluz cada día lo está entendiendo mejor de lo que fue aquello. Bueno, pero el Tribunal Constitucional luego coge, después de estar años y años los jueces trabajando,
Y ahora ya parece que los seres no existieron. Limpia, brilla y Maleni está en la calle, y Chávez está en la calle, Griñán está en la calle, y todos están limpios de polvo y paja. José Virgilio mandó que hiciera una nueva sentencia a la audiencia de Sevilla, y la audiencia de Sevilla ha mandado una cuestión prejudicial a Europa. Y no ha hecho la sentencia nueva con los criterios del Constitucional, que no es competencia, que no es una instancia judicial, es un tribunal de garantías constitucionales. Pero no tiene que meterse en razones evidentemente, judiciales. pero yo creo que es momento de solidarizarse con jueces, con fiscales, porque los ataques les vienen de todos los lados, a su profesionalidad, a su integridad y al acoso de este gobierno ya por invadir absolutamente todo. Sí, sí. Pero bueno, ahí están en un limbo en el que no están absueltos por el Constitucional y en revisión esa Tendremos que ver la devolución de parte de todo el dinero de los seres, esa cuenta, con transparencia, cómo va esas gestiones de devolver lo cobrado indebidamente, ¿no? Por esos falsos trabajadores que metieron en los seres para ser los pensionistas, ¿no? Sí, sí, se lo inventaban todo, ¿eh? Ahí aparecía en una bodega, lo digo porque si alguien que nos ve es joven al punto de no haber vivido aquello, pues en el ERE de una bodega de Jerez, pues ahí metían a 8 que habían perdido el cargo en diferentes elecciones municipales de diferentes pueblos, los metían a la ahí hermana, como a si la fueran madre, empleados. a los que podían meter, Sí, sí. de concejales y de cargos socialistas. Entonces, el que no habían cotizado, que tenían en Claro, además que los socialistas siempre fidelizan bien a sus redes cercanas, porque son primos, hijos, abuelos y cuñados. Y concejales que no habían cotizado y gente del partido que no habían cotizado, y le buscaban la pensión a través de esto, pagando un seguro de prima única que le daba una pensión vitalicia. Gente a la que se le deben favores, especialmente en una comarca, en la Sierra Sevillana, también en el entorno de Jaén con Gaspar Zarrías. En fin, sí, Gaspar era el capo de Tuticapi allí, era el mando. Gaspar era el mando. Dentro de que había temblaba todo el mundo con Gaspar. Había algunos que tela marinera. Gaspar mandaba muchísimo allí. Y era capaz de votar hasta con los pies. No, pero que mandaba mucho. El trípedo. Le llamaban, porque tenía dos manos andaluza, y un pie. Que luego está saliendo últimamente, que ha tenido con esta fontanera del PSOE algunos negociantes. Le manejaba el lobby. Sí, ha salido por ahí alguna cosa de eso. Le sostenía la Rupara, como los capos sicilianos. Bueno, estamos a punto del final del programa, con grandes intensidades, porque lo de fiscal general, que ya les adelantamos ayer aquí que se iba a producir, pues se ha producido ya. Una cosa menos que nos queda en el tejedor. No hay tiempo para más. Si acaso, para que agradezca a mis invitados su presencia y opiniones en el programa y a ustedes su paciencia en general, pero para ustedes hay premio. El día en 30 minutos a la vuelta de publicidad. El día en 30 minutos, la instrucción contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos ha concluido. El instructor del caso, Ángel Luis Hurtado, lo manda a que se siente en el banquillo. Será probablemente en noviembre. Le ha impuesto una fianza de 150.000 euros, pero el instructor, alegando un vacío legal, no se pronuncia sobre si es procedente o no suspenderle en el cargo. En el auto que le envía a juicio oral, dice el juez Hurtado que la filtración sobre la pareja de Ayuso pone en cuestión el prestigio de la institución, su legitimidad y también su imparcialidad. García Ortiz, por su parte, no dimite, pero se enfrenta a unas peticiones de pena de hasta 6 años de cárcel y probablemente su inhabilitación. Y el Partido Popular ya se ha adelantado a pedir su cese inmediato y alertar de la degradación institucional a la que dicen nos ha abocado Pedro Sánchez. En sus redes sociales, Alberto Núñez Feijóo ha advertido al presidente del Gobierno. Dice que si no exige el cese de Álvaro García Ortiz, él será el próximo en sentarse en el banquillo. En Moncloa hoy predomina el sinsentido de reivindicar a la vez el trabajo de los jueces y la inocencia del fiscal general a exigir la entrada en prisión de Víctor de Aldama. ¿Cómo tendríamos un país que hace que el que defiende la verdad dimita sin concederle la presunción de inocencia, mientras que tiene a los que no son inocentes en la calle, por ejemplo, Aldama? Pues estaré siempre con quien defiende la verdad.
Bueno, y ayer se lo adelantábamos en este informativo. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados el próximo mes de noviembre y se enfrenta a penas máximas de 6 años de prisión y de 1 año de inhabilitación. En el propio auto, el juez reconoce que Álvaro García Ortiz reveló secretos sin la autorización de una persona que pudieran haber afectado y mucho a su reputación. Señala además en ese auto el magistrado la pérdida de crédito de la institución y de sus principios de legalidad e imparcialidad. Por primera vez en la historia de España, el Tribunal Supremo abre juicio penal a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. El máximo representante del Ministerio Público tendrá que enfrentarse a un juicio oral en el alto tribunal. El juez acuerda este auto después de que se hayan resuelto todos los recursos planteados durante la instrucción y se hayan presentado los correspondientes escritos de la acusación. El pasado mes de julio, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo respaldó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por haber revelado secretos que conoció gracias a su cargo como fiscal general. Y ahora, con este nuevo auto, el juez le manda al banquillo, previsiblemente en noviembre, según fuentes jurídicas. Eso sí, el instructor rechaza suspenderlo cautelarmente de sus funciones, tal y como pedía la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, al haber un vacío legal porque el procesado es el número 1 y le impone una fianza de 150.000 euros bajo amenaza de embargo si no se cumple. Los hechos se remontan a marzo de 2024. Según el juez, García Ortiz autorizó la filtración de una copia del correo que el abogado de González Amador había escrito al fiscal del caso a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, actual número 2 del PSOE madrileño. Según el juez, ese movimiento lo orquestó el fiscal general del Estado para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones solicitan hasta 6 años de cárcel para García Ortiz por filtrar información sobre la investigación fiscal de Alberto González Amador, mientras que la Fiscalía pide que se archive el caso. El procesamiento de Álvaro García Ortiz coincide con un crecimiento en las críticas, en los ataques del Gobierno a algunos jueces que, en palabras del presidente del Gobierno, hacen política. Hoy 2 asociaciones de jueces y fiscales retan a Presidencia, retan al Gobierno a querellarse contra esos jueces a los que acusan de ser imparciales. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente le exigen tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que se querellen o denuncien con pruebas de sus acusaciones o que rectifiquen al considerar que dichas manifestaciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes. Ángel Luis Hurtado, el magistrado que ha instruido la causa contra Álvaro García Ortiz, ya ha acabado su participación en este asunto. Abre juicio oral contra Álvaro García Ortiz, como les adelantábamos ayer en este programa. Le impone además una fianza elevada, 150.000 euros. Eso sí, rechaza suspenderle cautelarmente alegando un vacío legal. Cabe recordar que Ángel Luis Hurtado es un magistrado de lo que ordinariamente se encasilla como el sector progresista. Ayer les contábamos aquí que el juicio estaba previsto para noviembre, que ya tiene decidida la composición de la sala de 7 magistrados que presidirá Andrés Martínez Arrieta. Hoy Hurtado ha emitido el auto de apertura a juicio oral contra el fiscal por presunta revelación de secretos que conoció por función de su cargo, como pretende el acusador y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Por primera vez también el juez Hurtado ha tenido que imponer una fianza, 150.000 euros a Álvaro García Ortiz. Y por último, llegamos al espinoso asunto de la no suspensión cautelar pretendida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. No ha sido atendida por el instructor. Hurtado, eso sí, dice que hay un vacío legal con la figura del fiscal general. En otras palabras, si hubiera sido cualquier otro fiscal el acusado de revelar secretos de un ciudadano, estaría suspendido en esta fase del procedimiento de su ejercicio en la carrera fiscal, lo cual vuelve incomprensible que el número 1, el líder, no lo sea. Además, resulta tremendamente insólito que el elemento sea que eso no está regulado. Bueno, pues si no está regulado, tendrá que regularse. Por cierto,
Hurtado ha decidido, eso sí, que se le traslade esta cuestión tan espinosa a la inspección fiscal de la propia Fiscalía General. Esto es, que decida uno que le ha nombrado el propio Álvaro García Ortiz, el número 3 de la Fiscalía. ¿Cómo va a ser ese el que va a decidir si tienen que separar al que ahora van a juzgar del cargo hasta que se conozca si es culpable o no? Un absurdo descomunal en el que, por culpa de este señor, se mantiene a la Fiscalía y a la justicia en general. Y además, la exmujer de José Luis Ábalos desliza que el exministro oculta dinero y patrimonio en el extranjero. Carolina Perles estuvo 20 años casada con el exministro y en una entrevista ha revelado ciertas informaciones interesantes sobre el caso Koldo. Por ejemplo, sobre ese viaje tan misterioso de Delcy Rodríguez a España. Ella asegura que no estuvo organizado solamente por José Luis Ábalos, sino que Interior o el Gobierno, Presidencia, pudieron haberle dado ciertas instrucciones al exministro. Califica además a Koldo García de matón y asegura que era un topo de Santos Cerdán para vigilar de cerca a Ábalos. La exclusiva y esperada entrevista de Carolina Perles en Telecinco ha puesto a Ábalos y al PSOE contra las cuerdas. Si han hablado tantas mujeres de su entorno, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo cuando además he estado 20 años casada con él? Perles ha sido clara insinuando que su exmarido tiene dinero fuera. Señala que Ábalos no paraba de viajar y apunta a una pista sobre el posible paradero del patrimonio de Ábalos. ¿Dónde está el dinero de José Luis Ábalos? Pues que miren en su pasaporte, porque después de dejar de ser ministro creo que no ha parado de viajar. Y es que me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Koldo. Perles además apunta directamente al asesor de su exmarido. Un matón, portero de un puticlub, graba conversaciones de gente que le ha dado todo, vende a la persona que lo puso en el gobierno. También ha tenido palabras para el exsecretario de Organización del PSOE, al que acusa de poner a Koldo de escolta de Ábalos para maniobrar. Y yo creo que Santos pone a Koldo para maniobrar. Era el topo de Santos Cerdán, Koldo. Yo estoy completamente segura que sí. De la polémica visita de Delcy Rodríguez a España también ha dado detalles. Me dijo, me tengo que ir al aeropuerto porque había un problema. Y venía Koldo a por él. ¿No sabes quién le da la orden de ir? Con el que él estaba hablando en esos momentos era con Marlaska y con el presidente. Con lo cual, alguno de los dos le diría, José, tienes que ir. Habla también de la estrecha relación de Sánchez con Ábalos. Presencié una llamada donde el presidente le dijo a José Luis que qué pasa, que si iba por libre. El presidente le llamaba a José Luis prácticamente todos los días. Y hace una advertencia. Yo creo que si finalmente José cae, no va a caer solo. José, estoy completamente convencida que morirá matando. Bueno, sobre la adicción de Ábalos a determinados asuntos como la prostitución, esta señora Carolina Perles ha señalado a algunos socialistas como conocedores a los que ella pues puso en conocimiento la situación dura en la que vivía con un marido que tenía esas aficiones. Adriana Lastra, Carmen Calvo, y hoy hemos sabido algunas cosas también muy llamativas, que Begoña Gómez pues debió llegar a sus oídos todo esto y que trató de sonsacar información de la señora entonces esposa de Ábalos, pues no sabemos con qué motivos. En el mismo sentido, hoy la señora Perles afirma que también alertó de todo esto a Nadia Calviño, a la vicepresidenta económica en aquellos tiempos, y que la señora Calviño pues no quiso ni oír hablar del tema. Y Santos Cerdán vuelve a cambiar una vez más de estrategia desde Soto del Real. El exdiputado socialista pide ahora que se deje de investigar tanto a él como al ministro Ángel Víctor Torres porque ambos son aforados y el Supremo no ha pedido al Congreso de los Diputados la correspondiente autorización. Ángel Víctor Torres ha sido relacionado en numerosas ocasiones con la trama por el pago de pisos para encuentros con prostitutas y por recibir sobres con dinero. Santos Cerdán quiere evitar a toda costa que se investigue
al ministro Ángel Víctor Torres. Así lo expresa su defensa en 2 escritos dirigidos al Tribunal Supremo. Además de exigir su puesta en libertad, cuestiona la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. En la petición piden suspender cualquier línea de investigación que afecte a aforados, ministros o diputados, entre ellos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. De hecho, se subrayan los 2 nombres en el texto, el suyo y el del ministro. Este movimiento de Cerdán nos obliga a preguntarnos por qué está tan preocupado por Ángel Víctor Torres. Quizás sea por las declaraciones que hizo Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, en las que puso el foco en el ministro. Le acusó de reclamar 50.000 euros a la trama por una presunta adjudicación irregular y garantizó que Ángel Víctor Torres pagó 2 Airbnbs en Madrid para que tanto él como el exministro José Luis Ábalos pudiesen mantener encuentros con señoritas. El ministro ha negado estas acusaciones en todo momento, pero el Supremo ya ordenó el pasado 4 de febrero a la UCO que analizaran las conversaciones que Aldama haya podido mantener con Ábalos, su hijo Víctor Ábalos, con Cerdán y con el propio Ángel Víctor Torres. Aunque Cerdán ya está imputado, pide que se suspenda la investigación porque considera que esa diligencia es inaceptable al autorizar el Supremo la investigación a aforados sin informar al Congreso de los Diputados, tratando de frenar a toda costa la investigación que ha provocado su imputación y cualquier otra que pueda provocar la de otros aforados como Torres. Y en el plano internacional, la noticia de la tarde nos llega desde Francia, donde el hasta ahora titular de Exteriores, Sébastien Lecornu, sustituirá a François Bayrou como primer ministro. Lo hará después de que ayer este perdiese una moción de confianza tras una crisis originada este verano por un ajuste fiscal. Lecornu ha ostentado su cargo desde 2022 y es el único ministro que ha estado junto a Macron en todos sus mandatos desde el año 2017. La administración Trump se está planteando limitar o prohibir la entrada de Zapatero en Estados Unidos por su sintonía con Venezuela. Ha sido el subsecretario de Estado, Christopher Landau, el que ha sugerido en sus redes sociales aplicar la medida contra el expresidente español por su cercanía con el chavismo. Irónicamente, Christopher Landau habla de usar el superpoder quitavisas contra Rodríguez Zapatero. Y esto sucedía este lunes en Ucrania. Rusia ha bombardeado una aldea muy cercana al frente, en la región de Donetsk, y ha asesinado a 20 ancianos que esperaban para cobrar la pensión. La aviación rusa ha utilizado para este ataque bombas guiadas que se lanzan desde distancias muy cortas, cercanas a los 40 kilómetros, y que no pueden ser derribadas por ningún misil antiaéreo. Yarova, así se llama esta aldea, es uno de tantos pueblos que los rusos ocuparon al principio de la invasión, allá por marzo de 2022, y que más tarde fueron liberadas por Ucrania. Su presidente Zelensky ha vuelto a pedir una respuesta urgente de Estados Unidos y de Europa e insiste en la necesidad de reforzar las defensas aéreas. Israel ha decidido hoy actuar de una manera bien insólita, atacando a los líderes de Hamás que estaban en una residencia privada en Doha, la capital de Qatar. Se han podido registrar varias explosiones durante esta mañana en esa área residencial y, bueno, pues Israel afirma, o el departamento del primer ministro Benjamín Netanyahu afirma que sí, que han sido ellos quienes lo han llevado a cabo y asumen toda responsabilidad. Qatar es el lugar donde estaban produciéndose las infructuosas negociaciones para la paz en Gaza, y Qatar, el país, ha condenado enérgicamente lo que llama un cobarde ataque de Israel que ha destruido precisamente la torre más alta que hay en Doha. Al Jazeera, la cadena de televisión árabe, afirma que estaban, cuando han sido atacados por Israel, esos dirigentes de Hamás estaban debatiendo la propuesta de Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Y las aventuras de la flotilla de Colau y Zamber continúan. La tripulación, que prosigue su rumbo a Gaza, denunciaba anoche el ataque de un dron israelí con el objetivo de disuadirles en su viaje humanitario. Efectivamente, la cámara de seguridad muestra cómo una llama de fuego impactaba en la cubierta de la embarcación, que en ese momento se encontraba en la costa de Túnez. El relato, lo cierto es que no ha llegado muy lejos. Poco después de publicarse las imágenes, la Guardia
tunecina desmentía la presencia de un dron y achacaba esta explosión a un incendio en los chalecos salvavidas. Ojo, porque la explicación tiene para apuntar. El origen podría haber sido un cigarrillo. Y este otro vídeo que van a ver es ya tendencia en las redes sociales. 7 argelinos de entre 14 y 17 años han retransmitido en vivo su travesía a bordo de una lancha robada. Salieron de Argelia y llegaron a Ibiza tras 300 kilómetros de viaje y todo quedó retratado como una divertida aventura entre risas y cánticos. Es más, cuando la Policía Nacional les condujo a un centro de menores, siguieron grabando contando el desenlace de lo que para ellos era una gesta. Los comentarios también eran para nota. Cientos de jóvenes en las redes sociales felicitaban a sus compatriotas y les expresaban su deseo de seguir su ejemplo. Baleares ha acogido este año un 85% más de inmigrantes ilegales que en 2024. El Gobierno, pese a ello, se resiste a declarar la contingencia migratoria. Bueno, y parece que el boicot sigue con la Vuelta Ciclista a España. Así es, ha vuelto a pasar. Radicales pro-palestinos han vuelto a irrumpir en una etapa de la Vuelta Ciclista y han obligado a modificar la meta 8 kilómetros. Esta vez el recorrido transcurría entre las localidades de Poyo y de Mos, en Pontevedra, y los manifestantes se han colocado a solo 3 kilómetros de la meta. Es la segunda vez que estos altercados obligan a modificar el final de la etapa. Javier Romo, el ciclista que sufrió una caída por culpa de un manifestante, ya ha comunicado que se retira de esta competición. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que decidan compartirla con El Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Meco como cada noche. Hasta mañana.